Háblanos a nuestras vidas. Hemos venido de tierra lejana, Señor, para escuchar también tu palabra. Yo sé que tú estás en todo el mundo, Señor amado, pero en esta noche, en esta mañana, queremos que tú nos hables de una manera especial. Por eso te imploro con todo mi corazón que tú derrames la gracia, la unción y el poder de tu divino Espíritu Santo sobre la vida de tu siervo. Que haya libertad en él, Señor, que tu palabra corra como río de agua viva sobre cada uno de nosotros. Que hagas milagros, prodigios, maravillas, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Cristo te damos muchísimas gracias. Y recibe toda gloria, toda honra, todo reconocimiento, Señor, porque solo a ti te pertenece. Gracias, Padre Santo, te damos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le siga continuando bendiciéndonos. Gloria a Dios. Amados hermanos, les saludo en esta preciosa hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que tomen sus asientos un momento. Ya vamos a estar entrando en lo que nos ha convocado en esta hora de la tarde. Es la palabra de la palabra de Dios, la cual nutre nuestras almas, nuestras vidas. Es un gozo para mí nuevamente poder estar junto a ustedes para compartir estos momentos en la presencia del Señor, ya que los demás siervos del Señor y nuestras autoridades también están convocadas a una reunión especial, pero Dios nos ha dado este privilegio y esta bendición en esta hora de poder compartir con ustedes esta bendición de poder hablar de la palabra del Señor, privilegio que no todos tienen. Amén, hermanos. Hay muchas personas que podrán pararse ante multitudes y hablar y exponer discursos, mensajes políticos, sociales, económicos, salud, en fin, una gama extensa de palabras y mensajes. Más sin embargo, ninguno como este mensaje del Señor. Dios nos ha permitido junto a mi esposa tener en nuestro matrimonio 4 hijos. Nos juntamos y nos casamos jóvenes y por su gracia y su misericordia nos concedió otro hijo aparte que no es del matrimonio, pero que lo criamos de 6 meses. Hoy, esta semana se nos casó, teniendo aproximadamente 24 años o 25. Aún nos queda uno soltero que es mayor también. Y durante todos estos años, amados hermanos, el discurso que he oído de nuestras autoridades políticas, desde muy pequeño, yo me preguntaba a sí mismo, ¿por qué estos grupos, llamémosle así, ¿verdad?, de izquierda o de derecha, si desean el bien para el pueblo, si desean una mejor calidad de vida para cada uno de sus ciudadanos, ¿cuál es el problema de que se pelean unos a otros y se degradan unos a otros en sus campañas? Trayendo ambos casi el mismo mensaje, que todos quieren una mejor calidad de vida, todos quieren una mejor educación, todos quieren darle al pueblo la esperanza de poder forjarse un futuro más cómodo, con menos riesgo social. Y sin embargo, han pasado ya 60 años y un poco más que el Señor nos ha dado de vida, y sin embargo, todavía sigo escuchando el mismo discurso y que no se ha solucionado absolutamente nada. Al contrario, como que cada vez el sistema social, político y económico es más asfixiante para los ciudadanos. Pero en esta hora, en esta preciosa mañana, si podemos decirlo, hay una palabra, hay un mensaje diferente para usted y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero compartirlo con todos ustedes, sin antes decirles que me siento muy feliz, contento de poder estar en esta hora junto a ustedes y de ver a esta preciosa hermandad de muchas jóvenes señoritas, como también de hermanos y hermanas ya adultos, sirviéndole al Señor.
Me consta y estoy seguro, como decía nuestro hermano que me antecedía, con mucho sacrificio, creo que todos los que estamos aquí, un gran sacrificio y esfuerzo se ha hecho para poder estar en este día en la presencia del Señor y en esta convención. Como también a los pastores y a los hermanos locales para poder realizar esta convención. Yo estoy muy seguro que muchos de ellos, y he sido testigo del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio que ellos han estado haciendo para que esta convención sea de una gran bendición, un esfuerzo y un sacrificio que yo estoy seguro y convencido que nuestro Dios recompensará a cada uno. La Biblia dice que nada en la obra del Señor, ningún trabajo es en vano. Todo tendrá su recompensa, tanto para aquel que trabajó, que se esforzó, que se sacrificó, tendrá recompensa, como para aquella persona que no ha querido sacrificar absolutamente nada, también tendrá su recompensa. ¿Lo creen así o no? Amén. Por eso es que San Pablo, al exponerle a los hermanos, él dice: a la verdad, a mí me es impuesta la obligación de predicar el Evangelio. Ahora, si yo lo hago de buena manera, de buena gana, recompensas recibiré. Mas si no, pues se me ha impuesto que yo debo de hablar de él. Entonces, si nosotros somos inteligentes, como la Biblia nos los dice, ¿de qué gana va a predicar usted? ¿De qué forma va a anunciar usted? ¿Cómo va a transmitir este mensaje usted? ¿De buena manera o por imposición? ¿Cierto? Yo he escogido de hacerlo de buena manera, con gozo y con alegría. Amén. Alabado sea el Señor. Disculpe antes de que entremos en la palabra, pero ya estamos hablando más o menos de esto, ¿no? Es lo mismo cuando vienen los momentos que hay que recolectar la ofrenda o que hay que entregar los diezmos. Hermanos, si uno no lo hace con el corazón alegre, si uno no lo hace, hermanos, con gozo, con expectativa, va a ofrendar, claro que va a ofrendar. Pero la Biblia dice, a lo menos mi Biblia, que es la palabra de Dios, dice que Dios ama y bendice al dador alegre. Entonces, hermanos, Dios nos abre puertas, nos da pautas para que podamos disfrutar en el Evangelio durante toda la permanencia que a Dios le plazca tenernos con vida en este mundo. Así que mi consejo es en esta hora, antes de entrar en la palabra del Señor, es: hagámoslo de buena voluntad, con gozo y con alegría. Amén, hermanos. Porque también existe esto otro, que cuando las autoridades y los pastores que nos presiden, cuando no están, como que el ánimo de las personas desfallece, como que no fuera lo mismo, como que si no estuviera realmente, hermanos, lo que le da valor a la reunión. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que no son a los hombres a quienes servimos, sino a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo Jesús, cuando lo entendemos, sabemos que Él está con nosotros donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre. Y es a Él que tenemos que darle honra, gloria y honor. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Aunque sería muy lindo ver este inmenso ramillete, ¿verdad?, de siervos del Señor, que nos coronan con su maravillosa presencia y que nos traen una palabra, hermanos, con profundidad y enseñanzas preciosas. Pero no todo el tiempo es así. Nuestro amado Señor dijo, pues, si a un niño ponen por delante de ustedes, a ese niño hay que oír. Aunque yo ya no soy un niño, ¿no? Alabado sea el Señor. Ya llevamos más de 60 años de vida, gracias a Dios. 34, 35 años al servicio del Señor.
Nunca jamás, y reprendo toda obra del diablo, nunca nos hemos salido, nunca nos hemos descarriado, jamás nos hemos apartado, hemos permanecido junto a mi esposa y a mis hijos en la presencia del Señor. Así que eso para mí es un motivo de gozo y de alegría de poder, hermanos, alabar y bendecir a Dios, porque su diestra es la que nos ha sostenido. Alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos y hermanas, fuerza, ánimo en el Señor. Y aquí les vuelvo a reiterar, como anoche les decía, a los hermanos de esta República Oriental del Uruguay, fuerza y ánimo. Dios tiene una gran obra que realizar aquí en este país y los ha escogido a ustedes, a los uruguayos, para que en esta nación, en este país, levanten el estandarte del cielo. Son representantes, embajadores de Dios, del reino de Dios en esta nación a la cual Dios le ha placido que ustedes puedan estar entonces viviendo en ella. Y a ustedes les ha comisionado esta gran obra, como a cada uno de los representantes de diversos países, aquí en este lugar, nos ha encomendado el Señor esta maravillosa obra. Amén, hermanos. Así que hagámoslo de corazón, con alegría, de buena voluntad, con ánimo pronto. A su nombre sea la gloria. Ya mi querida esposa le decía a ustedes, estamos trabajando allí en la República de Chile, hace ya varios años. Estuvimos en Santiago viviendo por más de 30 años. Iniciamos la obra ministerial en aquel lugar, apoyando a nuestro amado pastor Gerardo Martínez. Él llegó muy joven, soltero, aproximadamente a los 3 meses después de haber él llegado a Chile. Nosotros nos integramos en esta preciosa obra del movimiento misionero mundial y desde ese entonces estamos llevando y apoyando esta preciosa obra del movimiento en nuestra República de Chile. Allí estuvimos por varios años con él, tuvimos nuestras primeras confraternidades. Yo le digo, este grupo de aquí de la izquierda era una multitud para nuestras primeras confraternidades. Alabado sea el Señor. Habrían aproximadamente unas 6 personas cuando nosotros hicimos ingreso a esta obra. Y Dios, por su gracia y su misericordia, nos dio el privilegio maravilloso de poder abrir también allí en la misma localidad donde vivíamos. Prestamos nuestro hogar para que la obra del Señor siguiera extendiéndose. Y allí fue donde la obra del Señor, gracias a Dios, tomó fuerza, tomó impulso. Pasamos, me parece, como un invierno y un verano haciendo los cultos en nuestra casa. Sacábamos la mesa, sacábamos los sillones, poníamos las sillas y ahí se organizaban las reuniones. Y eso comenzó a crecer, y luego arrendamos un sitio, levantamos una casa de madera y comenzó la obra de Dios a crecer. Y de ahí en adelante la obra de Dios no ha cesado de ir creciendo paulatinamente, con esfuerzo, sacrificio, con obstáculo, pero el Dios nuestro nos ha ido dando victoria y triunfo sobre todas aquellas adversidades. Y hoy, gracias a Dios, podemos disfrutar de muchos pastores que están entonces trabajando en la obra del Señor en la República de Chile. También nos han acompañado y han venido muchos misioneros colombianos, estuvieron algunos peruanos también, puertorriqueños, pero que a no todos le ha dado el mismo resultado. Pero ahí estamos con la gracia del Señor, llevando la palabra del Señor a todas las personas que estén dispuestas para recibir esta bendición del cielo. Alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos, la obra de Dios va creciendo, como también va a darle crecimiento aquí. Dios también le va a dar crecimiento aquí. Alabado sea el Señor. Así que me vuelvo a gozar en la presencia del Señor junto a ustedes, de ver representaciones de diferentes lugares de esta parte del cono sur. Alabado Dios. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. A mí me gusta hablar bastante de la palabra del Señor. No sé si a ustedes les gusta escuchar la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta oír la palabra de Dios? Por lo menos cuento con la mayoría, ¿no? Porque unas 3 horas les parece bien.
Bueno, por amor a Dios, dos. ¿Ah? Y como nuevas son cada mañana su misericordia, vamos a ver si hacemos 1 hora. Alabado sea el Señor. Sí, en verdad me ha gustado mucho hablar de la palabra del Señor. No es que tenga un gran conocimiento, ni que sea una persona exégeta en ella, no. Entiendo lo que cada uno de nosotros entendemos, con mucho esfuerzo y sacrificio. Pero siempre, desde el día en que el Señor me rescató, le decía a aquella persona, aquel hermano que me enseñó, que me doctrinó en la palabra, que me instruyó en esta escritura, yo le decía, me gustaría subirme ahí arriba para hablar de Dios, para hablar de este libro. Y él me miraba y me decía, cuando hayan pasado unos 6 meses, si no le han dado la oportunidad, entonces preocúpese. Recién de convertido, yo quería ya estar sobre la plataforma, pararme ante los hermanos, porque veía cómo ellos, hermanos, hablaban de este Dios que para mí era desconocido, y de esta palabra que todavía ni siquiera la entendía, aunque todavía no la entiendo en su totalidad, muy difícil. Alabado sea el Señor, pero en eso estamos tratando de aprender de Dios y de su bendita palabra. Por eso en esta tarde vamos a hablar de esta palabra del Señor sobre el valor. Este va a ser el tema o la sencilla enseñanza, el valor de las Escrituras. El valor de las Escrituras. Y él me decía así, yo le volví a insistir, pero yo quiero subirme ahí arriba y quiero hablar de este Dios. Yo quiero hablar de este libro, de la Biblia. Dígale usted que está más cerca de él, refiriéndome al pastor, para que me deje subir ahí arriba y hablar de este Dios. Y gracias a Dios que Dios me permitió, a los 6 meses, que nada todavía, pasaron algunos meses más, y Dios me dio la oportunidad de hablar por primera vez, no ante la congregación, sino en un culto de damas. A aquellas damas les hablé del Señor sobre el libro de Josué, primer capítulo, que nos manda a esforzarnos, a ser valientes. Amén. Alabado Dios. Y bueno, de ahí en adelante ya el Señor me ha ido, ¿verdad?, ayudando y me ha ido motivando para seguir hablando de la palabra del Señor. Puedo contarle como testimonio, si le sirve a alguno de ustedes, verdaderamente yo era también muy tímido. Como contaba nuestro pastor Jorge Álvarez, era tímido. Con los demás hermanos de experiencia que nos convertimos aproximadamente en la misma época, la misma fecha, yo los veía a ellos cómo se paraban en la calle y hablaban del Señor cuando nos tocaba ir a evangelizar. Se ponían en las plazas y con qué autoridad y con qué conocimiento citaban textos de la palabra y recitaban pasajes de la Escritura, hermanos. Y yo a la verdad que no sabía qué hacer ni qué decir. Me trataba de memorizar San Juan capítulo 3 verso 16, que es el texto universal, el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, y aún así habían palabras que se me borraban de la mente. Y veía cómo crecían y cómo se desarrollaban, y yo como que me iba quedando más y más atrás. No podía hacerlo. Me sentía tímido, avergonzado. Mi mente, la verdad que no tenía la capacidad para poder memorizar los textos. Pero con todo eso, mi deseo y mi anhelo era de hablar de la palabra de Dios. Y aquí estamos tratando nuevamente de hablar de la palabra del Señor. Tristemente, muchos de aquellos hermanos que comenzamos, muchos ya no están. Otros han partido a la eternidad y tristemente perdidos para siempre por la conducta que después tuvieron al apartarse del Señor. Alabado Dios. Me recuerdo de un joven llamado Ariel. Lo aprecié mucho, lo estimé mucho y lo admiraba, porque comenzamos casi juntos. Una persona que tuvo mucho conocimiento, pero que tristemente más tarde se apartó del Señor y murió atropellado
en su bicicleta, por un vehículo y ebrio. Eternamente, me imagino, perdido el alma de aquel hermano que un día fue. Por eso que yo estoy diciéndole estas cosas, amados hermanos, ¿sabe para qué? Para que preparemos nuestro corazón y cada uno de los que aquí estamos podamos darle el valor a las Escrituras, a este mensaje del cual vamos en esta hora de la tarde a hablar, o de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si están dispuestos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Oiga, porque en verdad uno puede estar aquí. Yo le veo a usted el estuche como ustedes me lo ven, ¿verdad? El envase, llamémosle para que suene mejor. El envase lo veo, pero lo que está dentro, el contenido a veces anda en el trabajo, en los quehaceres, en las cuentas que hay que saldar, o cómo vamos a solucionar este problema económico, este problema emocional o sentimental, que esto abunda en todos. Lo sentimental, sobre todo los jóvenes y las señoritas. Hoy que no vino hoy día él, no vino ella, no la veo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Las damas, Dios mío, a mi esposo se le está acabando el dinero, con qué vamos a faenar o cocinar, en fin, hermano, y el marido, hoy que Dios mío, tanto que gasté y cómo lo voy a hacer ahora para poder enfrentar las cuentas o los servicios que se me vienen encima. Hermano, no importa, no se preocupe. Amén, no se preocupe, Él está aquí. Él nos va a ayudar para solucionar cada una de esas dificultades. Solamente usted y yo tenemos que estar con las tres partes que el Señor nos hizo: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Para que podamos disfrutar y ser bendecidos y edificados por la palabra de nuestro Dios. A su nombre, gloria sea al Señor. Bien, amados hermanos, pongámonos de pie. Bendito sea el Señor, para que leamos la palabra del Señor en la segunda carta que escribiera San Pablo a Timoteo. San Pablo, capítulo número 3, vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor. Puede alabar a Dios con sus labios mientras busca la palabra del Señor. Gloria a Cristo. ¿Ya la tienen todos, hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer estos 2 versos de la palabra de Dios y nos vamos a trasladar a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17, y Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Ya todos la tienen, hermanos. Voy a leer para ustedes, para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice Primera de Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amado Dios, te damos muchas gracias en estos momentos porque nos permites estar delante de tu maravillosa presencia invocando tu nombre. Mi Dios, nombre que es sobre todo nombre, por quien hemos podido, Señor, ser redimidos, perdonados, cambiados y transformados por el nombre de Jesús y por su preciosa sangre que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y hoy podemos estar aquí en este lugar reunidos en el santo nombre de su amado Hijo Jesús para
Dios mío, alabar y adorar tu nombre para expresarle a usted nuestro agradecimiento por todas las bendiciones que usted nos ha dado y el privilegio de habernos seleccionado, de habernos escogido de entre tantas personas con mayores virtudes, cualidades que las nuestras. Pero a ti, oh Dios, así le ha placido y por eso le damos gracias. Ahora, Señor, hemos leído estos textos de tu preciosa palabra, nos ponemos en sus manos para que la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu, esa promesa, Dios mío, que usted le dio a nuestro Señor y que Él la transmitió a tus siervos, aquí estamos para que el Señor, tu Santo Espíritu, nos enseñe, nos guíe, nos revele tu palabra y traiga a nuestra vida, Señor amado, las enseñanzas para la mutua edificación de nuestra fe, nuestra esperanza, para apoyar y afirmar nuestras convicciones y valores que usted, mi Dios, nos ha señalado a través de tu palabra. Por eso, Padre, reconocemos y reconozco mi insuficiencia e incapacidad para hablar de tu palabra, pero aquí estamos en tus manos para que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, nos enseñe y nos revele todas las cosas conforme a las diversas necesidades que tu pueblo tiene en estos momentos. Aquí estamos, Señor, para ser bendecidos por tu presencia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. ¿Y quién vive, hermanos? A su nombre. Tomen asiento un momento, dándole gracias al Señor porque podemos ya comenzar a disfrutar en estos momentos de la palabra de Dios. Es de suma importancia, amados hermanos y hermanas, de que estemos siempre muy atentos y alerta a la exposición de la palabra de Dios, porque a través de esta palabra nosotros podemos hallar ejemplos muy inspiradores para que nosotros podamos imitarlos a aquellas personas. Como también hay ejemplos devastadores, tristes, lamentables, hermanos, que también nos sirven y están escritos para poder nosotros sacar una enseñanza. La palabra del Señor nos dice que en el último momento en que nuestro amado Señor estaba con sus apóstoles, dice la Biblia que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque sabía que ya el tiempo de su partida estaba cercano. Y por lo tanto Él sabía que allí en Jerusalén iba a ser su última estadía y que iba a ser aprendido, iba a ser llevado preso y acusado injustamente y que iba a ser entregado en manos de los sacerdotes y de aquellas personas principales y lo iban a azotar y lo iban a escarnecer y para llevarlo entonces, después de la sentencia, a colgarle en aquella cruz, dándole muerte a través de ese sistema. Pero antes de ello, el Señor se reúne con sus discípulos, sus apóstoles, y les dice: ustedes no saben cuánto he anhelado tener esta cena con ustedes, porque esta será la última que yo esté con ustedes. Ya no la volveré a tener hasta que esté en el reino de mi Padre con vosotros. Pero, dijo, qué pena, qué tristeza, que uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a vender. Uno de ustedes es diablo. Oiga, hermano, cuando el Señor les puso ese mensaje a los 12 que estaban allí, 11 de ellos se estremecieron, temblaron, se conmovieron en su interior de escuchar esa palabra, ese mensaje que el Señor les estaba entregando. Y comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿seré yo? Y se preguntaban entre ellos: dile al Señor si acaso soy yo. Y como siempre el apóstol más joven, llamado Juan, siempre estaba más cerca del maestro. Dice que Simón le hacía señas que le preguntara a Jesús si acaso era él. Todos se inquietaron de saber, de conocer esta revelación, que dentro de ellos había uno que iba a ser el traidor, había uno de ellos que iba a vender al maestro,
Había uno de ellos que se iba a convertir en diablo, hermano. Un mensaje que yo cuando lo escucho y lo veo, lo leo, hermano, me impacta, me estremece. Porque estando en la presencia del Señor, teniendo al Señor al frente, habiéndole visto, habiendo, hermanos, sido participante de esa potencia maravillosa que fluía de nuestro amado Señor, viendo milagros, señales, hermanos, resucitar personas, levantarse paralíticos, ciegos ser sanados, sordos haber oído, mudos hablar, alabar a Dios, y que ahora, hermano, estando allí, uno de ellos iba a traicionarlo. Yo me imagino que aquellos hombres, los 11, comenzaron a salir de sus dudas porque insistieron con el Señor en preguntarle si era Él o alguno de ellos. Sin embargo, el Señor, que nunca deja en dudas a aquellos que acuden, que le preguntan, es que les aclara la situación y les dice: el que meta la mano conmigo en el plato y coma del pan, ese me traicionará. Alabado sea el Señor. 11 escucharon ese mensaje. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, pero nadie quería alargar la mano para tomar pan. Ese es uno de los momentos que yo me imagino que menos pan quisieron comer los discípulos. Pero sin embargo, uno no estaba en su alma allí, su estuche, su cuerpo estaba, pero su mente, su alma estaba planificando, estaba proyectándose para el futuro. ¿Qué haría con el dinero que aquellos sacerdotes le habían prometido? A este hombre, si entregaba, si señalaba quién era Jesús, porque lo iban a ir a tomar preso, iban a ir de noche, cuando ya las tinieblas comenzaran a arropar el mundo y aquella ciudad, ahí las tinieblas se iban a levantar para ir y tomar preso al Señor. Y Judas planificaba lo mejor. Por eso es importante que cuando estamos aquí y la palabra de Dios comienza a leerse y a desarrollarse, no le permita a usted que su mente, que sus deseos, sus sentimientos lo anulen para que no escuche la palabra de Dios. No, por eso hay que oír la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí tenemos que estar en alma, cuerpo y espíritu para que ambas partes puedan ser edificadas por la palabra de Dios, porque esta palabra es poder y potencia de los cielos. Es una palabra que trae un mensaje diferente a todos los mensajes que puedan decir las personas que no sea alusiva a la palabra de Dios. Por eso que hemos titulado este pensamiento el valor de las Escrituras, porque esta palabra, este escrito que está aquí, tiene un valor relevante, es importante para usted y para mí. Si estás enfermo, amado hermano y hermana, esta palabra tiene el poder, tiene la virtud para llegar a tu vida, entrar en tu cuerpo, en tu alma y recorrer cada célula y cada rincón de tu vida y te sanará, porque es palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Para permanecer en el Evangelio, para resistir los ataques del enemigo, tenemos este discurso, esta palabra, el valor de la Escritura. Amén. Por eso es importante, amados, estar atentos, pendientes a la palabra de Dios. Es probable que a lo mejor haya algunos de los jóvenes, de las señoritas que aquí están, que no han tenido ese encuentro con el Señor y que aún no les ha sido revelada la palabra. ¿Recuerda usted la historia de Samuel? Aquel infante que fue llevado por su madre Ana al templo después de haber sido, dice la Escritura, destetado. Lo llevaron allí, infante, al templo, y allí lo dejó aquella madre, porque aquella madre había hecho un compromiso con su Dios, y ahora lo estaba cumpliendo. Ella le estaba entregando lo que le había pedido a su Dios hace algún tiempo atrás, llorando desconsoladamente en aquella banca, en aquel lugar del templo.
cuando ella derramaba su alma a este Dios que tiene oídos para oír, amén, lo trajo al templo. Y en el templo allí se paseaba y se movía, y dice que dormía cerca del altar, donde estaba el arca del pacto. Allí dormía. Y en todo ese ir y venir, en hacer las cosas del templo, en limpiar, en hacer aseo, en echarle aceite a las lámparas, el cambiar muchas cosas sobre el ornato del templo. Allí estaba Samuel, dice, ministrando a Jehová en el templo en la presencia de Elí. Pero aún la palabra no le había sido revelada. No había tenido Samuel un encuentro con el Señor. Por eso sé que es importante que usted y yo atendamos a esta palabra. Porque esta palabra, hermanos, aunque uno la habla en la calle, pero la gente pasa en una forma indiferente, no se detiene. Hay muchas cosas que están ellos preocupados como para detenerse a oír esta palabra, este mensaje. Pero Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de estar cómodamente sentados en esta hora para recibir, para estar sin ninguna preocupación, para recepcionar en nuestra alma, hermanos, este mensaje y poder por esta palabra ser bendecidos y edificados. Samuel estaba allí con todos esos afanes y dice que al llegar la noche se fue a acostar. Y estando acostado escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Samuel se levantó y fue donde Elí el sacerdote. ¿Para qué me has llamado, Señor? No, yo no te he llamado. Estaba escuchando una palabra, un llamado. Estaba escuchando la voz de Dios. Pero este niño, este adolescente, no había tenido esa experiencia con Dios. Por eso que es importante, los que aún no han tenido esta experiencia con Dios, tanto en este lugar como en aquellas personas que nos están escuchando y sintonizando, es importante que usted y yo tengamos nuestro corazón, nuestro oído abierto para recepcionar esta palabra, porque es probable que antes de finalizar este mensaje Dios lo esté llamando. Dios, a través del valor de esta palabra, lo esté incentivando para que le recibas, para que le sirvas a Él. Allí estaba Samuel. Y vuelve Samuel a acostarse. Así le pasó por 3 veces. La tercera vez que se levanta, va donde Elí y le dice: me llamabas. Y ahora Elí entiende a lo menos que era Dios quien estaba llamando a aquel joven. Y le da algunas instrucciones. Le dice: mira, Samuel, escucha, Samuel, si otra vez esa voz viene a usted a llamarlo, usted tiene que decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén, hermanos. Las instrucciones para aquel joven, ¿cuáles eran? Ahora que estuviera atento al llamado, cuando escuchara aquella voz, y dispuesto para responderle. Por eso es importante que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Le he puesto este pensamiento, el valor de las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué el valor de las Escrituras? Porque en nuestro medio ambiente en donde nosotros nos movemos, hay muchas escrituras que tienen valores. Tenemos, por ejemplo, ¿cuántos son dueños de casa y tienen sus casas propias? ¿Hay alguno aquí que tenga casa propia? ¿Tiene algún certificado, alguna escritura que le acredite que es su casa? ¿Usted la tiene descuidada? Yo creo que no, ¿verdad? Hay escrituras que sí, en nuestra vida común tienen valor. Y las cuidamos, las protegemos, ya sea el certificado que nos acredita que somos dueños de esta casa, de ese hogar, de ese terreno, o que somos dueños. Hay una escritura que nos dice: este vehículo es suyo, y ahí está la escritura, su nombre insertado, diciendo que ese vehículo, que esa propiedad es suya y que le pertenece, y usted y yo la cuidamos porque es lo que a nosotros nos acredita esa escritura de que somos dueños de esos bienes. ¿Es así o no, hermanos? Alabado sea el Señor. Si nosotros hacemos así con cosas que van a perecer, ¿por qué no le damos el valor real a esta escritura?
¿por qué nosotros no le damos el valor que corresponde a este mensaje? He ahí el problema de muchas personas, que el Señor los ha llamado, los ha escogido de entre muchas personas y los ha citado a tener un encuentro con Él. Y muchos han acudido en una forma positiva para, hermanos, conversar y estar con Él. Y han hecho ese pacto, ese trato a través de la palabra, a través del compromiso que hemos hecho con el Señor, a través de esta escritura. ¿O no es así? Amén, hermanos. Pero ¿qué sucede con el correr del tiempo, cuando van pasando los meses, los años? ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Qué pasa con esta escritura? ¿Qué pasa con este mensaje? Que un día cuando lo recibimos, para nosotros lo era todo. La palabra de Dios era la luz y lo es. La palabra de Dios es la vida. La palabra de Dios es salud. La palabra de Dios es potencia en los cielos. La palabra de Dios trae fuerza al hombre, le da valor. La palabra de Dios le ilumina, lo guía por el camino correcto. Y le obedecíamos a Él, y obedecíamos su palabra. Hermanos, abro un paréntesis. Cuando el Señor a mí me llamó, a la semana siguiente yo me esforcé para comprarme una Biblia, y me la compré. Y yo leía la Escritura. Después de mi trabajo llegaba y comenzaba a leerla. Me daba las 12, la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana y yo léale y léale y léale. Y me dormía con la palabra de Dios sobre mi pecho. Una de las cosas que a mí me enseñaron era de que había uno que amar la palabra de Dios. La persona que me enseñó me dijo: usted, hermano, a ver, si quiere vivir en el Evangelio y quiere llegar al final de su vida en el Evangelio sin apartarse, sin descarriarse, usted tiene que hacer 4 cosas a lo menos, que son de importancia vital en su vida cristiana. Primero, usted tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que darle el valor que corresponde a esta escritura. Porque esta palabra es la que va a alimentar su alma. Esta palabra le va a dar a usted luz. Esta palabra lo va a guiar. Esta palabra lo va a hacer a usted una persona distinta. Esta palabra lo va a ayudar para que usted supere las deficiencias que tenemos. Esta palabra le va a ayudar para que corten usted los vicios que hay. Esta palabra será la que a usted lo va a motivar para darle, hermanos, la expectativa de la eternidad, de las cosas que nos esperan. Por eso es importante que usted, si quiere permanecer en el Evangelio, primero tiene que leer la Biblia, la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes tienen esa devoción y tienen esa costumbre buena que es preciosa para la edificación de nuestras vidas. Leer la palabra de Dios, porque esta es alimento para nuestra alma, como lo dice el Señor en su palabra, Mateo 4:4 y Lucas 4:4, donde dice que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, si usted quiere permanecer en el Evangelio, usted tiene que orar. Tiene que orar. La oración es tan vital para el alma como para el cuerpo lo es el oxígeno. Si no hubiera oxígeno, ya nuestras vidas no existirían, se hubieran ahogado. El oxígeno para el alma es la oración. Entonces, si usted hace estas 2 cosas, no importa el orden que usted lo haga, porque hay veces el orden de los productos o el factor de los productos no altera. No altera. Si usted quiere orar, hágalo. Si quiere leer la Biblia primero, hágalo. Pero las 2 cosas hay que hacerlas. Luego, usted nunca debe dejar de asistir a los cultos. Cada día que haya culto, cada día que haya reunión, usted tiene que asistir a las reuniones. Tiene que estar presente allí, porque es allí
en la casa del alfarero, en la casa del maestro, en el taller del carpintero, allí usted va a ser corregido, usted va a ser instruido, allí usted va a ser enseñado, como hemos leído en la palabra del Señor. Por eso dice San Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y le agrego yo, a fin de que el hombre y la mujer sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es importante entonces la asistencia a las reuniones, porque aquí el Señor nos instruye, aquí, alabado sea el Señor, nos da las directrices para poder salir al mundo, salir allí, enfrentarnos a cada una de las eventualidades que la vida nos presenta. Amén, hermanos. Y número 4, nunca usted, después de que haya orado, leído la palabra de Dios, asistido al culto, nunca usted deje de predicar el Evangelio. Hábleles usted a todas las personas que Dios le ponga al frente suyo. Si usted hace permanentemente y toma como una forma de vida este sistema, usted va a estar siempre venciendo. Alabado sea el Señor. Hermanos, 35 años aproximadamente, y no me he olvidado de esas instrucciones que aquel hombre del Señor me dio. Y aquí estamos hablando y transmitiéndole a ustedes esta es mi experiencia, porque a mí me sirvió. No sé si a usted le servirá orar, no sé si le servirá leer la Biblia, no sé si le servirá venir a los cultos, no sé si le servirá predicarles a otro de esta palabra, de este mensaje. No sé qué valor le estará dando a esta escritura a usted. No sé cuál es el valor que usted le da a la palabra del Señor. No sé en qué escalafón usted tiene la palabra de Dios en su vida, pero Dios nos quiere que cada uno de nosotros la tengamos como algo prioritario, como algo esencial para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo nos atestigua en su palabra y nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El que hace la voluntad de Dios, el que permanece en ella, dice que será para siempre, permanecerá para siempre, hermanos. Por eso usted ve la emigración, como mucha gente deserta del Señor, del Evangelio. Yo pienso que esas personas no le han dado en su vida el valor a la palabra de Dios. No le han dado el valor a esta escritura. Alabado sea el Señor. Yo me he dado cuenta que hay mamás que para que los niños estén quietos, le pasan la Biblia. Y algunos de ellos las rayan. Veo que la palabra del Señor le faltan hojas. En mi país había una mala costumbre de algunas personas que desconocían de la Escritura. Ponían la palabra de Dios abierta en el Salmo 91 como amuleto para espantar, según ellos, los malos espíritus, sobre todo en el Salmo número 91. Allí lo dejaban abierto y uno pasaba por una casa y veía la ventana y algunas a esto deben ser, y tenían allí la palabra del Señor como el sanitario para las moscas, abierta. ¿Sabe? Yo pienso que esas personas no conocen el valor de las Escrituras. No sé si usted qué opina conmigo. ¿Ah? ¿Cómo es usted con la palabra de Dios? ¿Cómo trata ese libro tan sencillo que tiene en sus manos? Bueno, algunos no la tienen, ¿no? Hágase de una. Amén. Lo primero que a mí me enseñaron, un soldado, ¿qué es lo que tiene que tener para ser soldado? ¿Verdad? Una espada, cómo defenderse. Y así lo hizo nuestro amado Señor cuando vino su adversario, nuestro adversario y enemigo también. ¿Cómo se defendió el Señor? Escrito está. Escrito está.
El Señor siempre le dio el valor a la palabra, el real, el valor que tiene que tener esta escritura en nosotros, hermanos. ¿Cuántos bendecimos a Dios? El Señor también dijo a muchos de ellos: ustedes erran, se equivocan, están confusos porque desconocen la Escritura. La palabra de Dios para nosotros tiene que ser de vital importancia. ¿Por qué le estoy diciendo esto, amados hermanos? Porque aquí en este país Dios requiere de esta juventud y de los hermanos que aquí están y las hermanas, que le demos y le den el valor real a esta palabra, a este mensaje, porque esta va a ser la espada, esta va a ser la luz, este va a ser el poder, esta va a ser la unción, esta va a ser la que los va a guiar a cada uno de ustedes a una victoria inminente. Amén, hermanos. Esta palabra le va a producir a las personas que la traguen, que se la coman, le va a producir gozo, alegría. Si no, preguntémosle a Jeremías, que cuando Jeremías dice que oyó, cuando encontró la palabra, dice: cuando fueron halladas tus palabras, yo las comí, y para mí, a mi paladar, fueron dulces. ¿Y qué sucedió? Que cuando él se tragó esta palabra, dice que le fue por gozo, por alegría en su vida, y de ese día fue invocado el nombre de Jehová su Dios sobre él. Esta palabra traerá la luz, el conocimiento, traerá la revelación de quién mandó a Jesucristo a hacer ese sacrificio por usted y por mí, por toda la humanidad. Hoy la gente no puede hablar de Cristo, no puede hablar de la palabra, no puede hablar de Dios porque desconoce de Dios, y Dios se revela a través de su palabra. El Señor fue enfático al decirle: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quiere conocer a Jesús más de lo que lo conoce? Siga leyendo, siga estudiando, siga valorando la Escritura, hermanos, hermanas. Porque entramos en la última etapa de la dispensación de la gracia. Se llama apostasía, donde muchas personas hoy, teniendo comezón de oír, dice que apartarán el oído de la verdad y se la apartarán a fábulas. Gente que teniendo comezón de oír, hermanos, se van a apartar con otros mensajes. A mí muchas personas me han dicho: no, pero usted, pastor, se quedó en el pasado. Usted está predicando, usted no se ha modernizado. Vea usted cómo las cosas han cambiado, hay que evolucionar. Estoy de acuerdo en algunas cosas. No podemos ser, hermanos, tan ignorante en esa parte de no reconocer que el tiempo ha cambiado, que las cosas han evolucionado. Cumplimiento de la palabra del Señor que dijera el Señor a Daniel, que en el tiempo del fin la ciencia se aumentaría. Y eso es lo que está sucediendo. La ciencia por todas las áreas, el conocimiento ha ido creciendo en una forma veloz, terrible. Pero hay algo que usted y yo debemos de tener siempre presente, que aunque esta palabra tiene miles y miles de años, y yo diría millones de años, o sea, esta palabra es eterna porque viene de la eternidad, es palabra de Dios. Esta palabra nunca va a dejar de ser. Es anticuada para los modernos, es anticuada para los mundanos, es anticuada para los liberales, es anticuada para las personas que no quieren someterse ni vivir por ella. Para ello es anticuada esta palabra. Para ello nos hemos quedado en el legalismo, desconociendo ellos mismos qué significa ser legalista. Nosotros no vivimos por el legalismo. Cuando se habla de legalista significa de que nosotros estamos insertando cosas de la ley, sistemas de la ley para aplicarla en el periodo de la gracia, pero no es así. El Señor vino a cumplir la ley, no la abrogó. Y nadie ha sido salvo sino por la gracia de Dios. Amén. Por el evangelio, por este mensaje. Se han quedado en el pasado. La palabra de Dios
es la misma. Desde antes que el mundo fuera, ya esta palabra era. Este cielo, esta tierra y el cosmos van a pasar. Y esta palabra va a permanecer. Porque este mensaje es eterno. Es eterno, hermanos. ¿Cuánto lo creen así? Es un mensaje eterno porque proviene de la eternidad. Está de paso sobre este mundo hasta que el sistema de este mundo termine y volverá a entrar en la eternidad, llevándonos a cada uno de nosotros que hemos creído, que vivimos y que practicamos este mensaje, por antiguo que sea. Alabado sea el Señor para siempre, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es lo que santifica al hombre? ¿Qué es lo que santifica a la mujer de Dios? Vosotros, dijo el Señor, ya estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por qué estamos limpios? Porque hemos conocido el valor de esta escritura. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dijo el Señor. Esta palabra es como el agua, nos limpia, nos purifica. Esta palabra nos abre ese abanico de bendiciones para comprender, hermanos amados, que la sangre, que el sacrificio, que la vida que Él puso por usted y por mí es la que nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Si no hubiéramos tenido la revelación de esta palabra, de esta escritura, estaríamos como las demás personas. Por eso que San Pablo el apóstol se preocupaba de cada una de las iglesias y de los hermanos que él evangelizaba. Y dice en una de las cartas que este mismo hombre le escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo le decía a los hermanos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Después dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez hechos terribles, feos, inmorales. Mas vosotros, dicen, no habéis aprendido así a Cristo, si es que habéis sido por Él enseñados. Amén, hermanos. Y estamos siendo enseñados por la palabra del Señor, por este mensaje de vida. Así que nosotros tenemos que renovarnos en nuestro espíritu, debemos transformar nuestra vida. ¿Para qué? Para que ese sistema viejo que teníamos de cosas, de prácticas, ya no esté en nosotros. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y necesitamos entonces esta palabra para poder comprender y entender cuáles deben de ser ahora nuestras normas y reglas para vivir dentro del Evangelio. Por eso es que a mucha gente les da fuerte. Este es un mensaje confrontacional para muchas personas religiosas, para personas que no quieren obedecer ni quieren valorar el mensaje de Dios. Usted se da cuenta que entre mucha gente evangélica, hermano, hay una gran cantidad de diferencias doctrinales terribles que nos separan. Podemos hablar del gran amor de Dios, de la bondad de Dios, y ahí nos abrazamos, que Cristo salva, Cristo perdona, claro que sí, pero cuando ya nos sumergimos un poquito en la doctrina, ahí comienzan entonces las separaciones. Recuerdo mucho tiempo atrás, algunos años atrás, conocimos a una familia. Feliz, contento, cuando llegábamos a Santiago y pasábamos cerca de ellos, en una oportunidad lo visitamos. Y la esposa llamaba a su esposo: mire, llegó el pastor, llegó el siervo de Dios, está aquí, mire, salúdelo. Y hablaba, oiga, con qué cariño, con qué amor. Ellos eran de otra denominación. Luego seguimos teniendo esa preciosa comunión así. Pero llegó un día en que ya ellos se fueron a vivir, se radicaron donde nosotros estamos pastoreando. Y nos invitaron una noche a una cena. Bueno, accedimos a ir, todo bien, todo feliz. Cuando termina la cena y ya estamos
En el café, la esposa del hermano me pregunta, ¿qué opina usted, pastor, de esto? De la pintura y de las vestiduras y de cómo debe de ser la mujer. Le dije, hermana mía, si usted quiere que yo le responda a esa pregunta, le puedo dar mi respuesta, pero esto nos va a cortar la amistad, porque si quiere que yo le dé la respuesta bíblica, eso nos va ahora a separar, nos va a dividir. Puedo darle mi respuesta en forma humana para complacerla a usted, para que continúe esta amistad entre nosotros. Pero si usted me la pregunta y quiere una respuesta, le doy la opción a que no me la vuelva a preguntar, porque mi respuesta será bíblica, será doctrinal, y si es así, nuestra amistad va a sufrir un quiebre. Téngalo por seguro. Así que mejor dejémoslo así. Yo traté de eludirlo, porque hay una familia que está asistiendo con nosotros, y insistió. No tiene la respuesta bíblica. Si usted quiere la respuesta bíblica, entonces aquí está. Y se la di. La mujer no vestirá vestidura de varón. A la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, como al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Las mujeres, los hombres, ambos ahora en el Señor tenemos que vestir decorosamente, con pudor. Pero es que me dijo y comenzó, y ahí el asunto cambió. ¿Se acuerda lo que yo le dije, hermana? Me dijo, pero muéstreme dónde dice. Aquí dice la palabra del Señor. La llevé al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, le mostré cómo los sacerdotes, los hombres de Dios, los ministros de Dios, cómo las mujeres de Dios se ataviaban, alabado sea el Señor, pero aún con todo eso no quiso recibir ni quiso aceptar el consejo de la palabra de Dios, y eso hasta ahora nos tiene separados. Triste, ¿verdad? Es que esto es así. La palabra de Dios separa, divide. La palabra de Dios, hermanos, cuando se expone, dijo el Señor, ¿qué quiero? Fuego vine a echar a la tierra y ya se ha encendido. No penséis que yo he venido a traer paz, sino disensión. Yo voy a poner en enemistad a la suegra contra la nuera, al hijo contra la madre, y así va a traer entonces una revolución, un cambio, una división dentro de las casas. Y esto es lo que origina la palabra de Dios, el mensaje verdadero, genuino, que esta palabra cuando penetra en una mente, en un corazón, y esta persona la recepciona, la recibe y la recibe para bien, esta persona va a causar, hermanos, impacto donde quiera que vaya con la palabra de Dios. O si no, veamos qué dice San Juan capítulo 4, hermanos, cuando el Señor llegó allí junto a un pozo, porque le era necesario pasar por aquel lugar, llegó una mujer samaritana y se puso a sacar agua del pozo, y el Señor le pone y le pide este favor: mujer, dame de beber. Y la mujer inmediatamente, yo me imagino mirándolo a él de pie a cabeza, o de cabeza a pie, la forma vestida del Señor, lo reconoce. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Si tú sabes que es judío y samaritano, no nos tratamos entre sí. Jesús le dijo: mujer, créeme, si tú conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva que salte para vida eterna. Cuando una persona desconoce quién es Jesús, no sabe quién es el Maestro, no tiene el valor de la Escritura, no sabe darle el valor a esta palabra, entonces vive una vida de acuerdo a su sistema, a sus pensamientos, conforme a las modas del mundo, conforme al sistema del mundo, conforme al accionar del mundo. Por eso que el mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Por eso nos recomienda Santiago el apóstol, Santiago 4:8, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad
con el mundo es enemistad con Dios. Y cualquiera que ame al mundo, cuando se refiere de amar al mundo, es el sistema, es la forma de vida, son las cosas que hacen, que están practicando continuamente. Aunque nosotros estamos en el mundo, pero yo entiendo que no soy de este mundo. Mi ciudadanía para este cuerpo es de allí, de Chile, pero el interno, la interna, mi ciudadanía está arriba en los cielos, de donde espero a Jesucristo nuestro Señor. Ese es mi país, ese es parte de mi reino. ¿Lo creen así o no? Es así. Ya no somos de este mundo, estamos, claro que estamos. Mientras permanezcamos aquí somos embajadores, representantes de este Dios precioso en este mundo. Y como representantes de Dios aquí en la vida, tenemos entonces que trabajar, tenemos que representar bien nuestra nacionalidad, tenemos que dar a conocer nuestro país, tenemos que decirle los beneficios, las garantías, las regalías, las bendiciones que este Dios de nuestro país del cielo tiene para esta humanidad. Y estas garantías están garantizadas por esta palabra. ¿Crees tú? Recibe esta palabra tú. Adora al Señor. Valora este mensaje y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, hermanos. No se deje arrastrar por las cantidades, y las cantidades no significan que estén en la verdad. Las grandes multitudes no significa que tengan la verdad, no. Alabado sea el Señor para siempre. Dios nos ayude y nos guarde, hermanos. Estamos hablando sobre el valor de las Escrituras. Nosotros tenemos que valorarla, hermano. Por eso que yo quisiera leer como parte de un fondo histórico. Alabado sea el Señor. Esta carta que en una forma muy emotiva San Pablo, este gran hombre de Dios, le escribe a aquel joven Timoteo. Esta carta fue escrita probablemente entre los años 60 y 64, en la era del primer siglo, la era cristiana. Y contiene una de las últimas palabras y expresiones de este gran apóstol para Timoteo. El propósito casi general de esta escritura, que está dirigida a Timoteo, es precisamente de animar e instruir a este joven evangelista que estaba proyectándose para el ministerio. La Biblia dice que nosotros, o que nuestras autoridades, no pueden poner al frente a un neófito, una persona que no conozca. ¿Por qué? Porque San Pedro habla con respecto a la escritura de San Pablo, que algunos, dice, hermanos, debemos de reconocer que algunas de las cartas, algunos de los escritos de Pablo son un poco difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Si usted no entiende a la primera vez que lee, ni a la segunda, ni a la quinta, ni a la 10ª vez, no se canse. No se fatigue, siga, insista, porque el que busca, halla. Al que golpea, se le abrirá, y al que pide, recibe. Clama a mí, le dijo a Jeremías, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tenemos esta palabra, este misterio, hermanos, que Dios nos las ha revelado a nosotros, hermanos. A Dios le ha placido a nosotros. Cuando Daniel estaba terminando de escribir, le decía, Señor, no entiendo esta palabra, no la comprendo. El ángel le dijo, no te preocupes, Daniel, usted escriba, cierre y selle estas palabras, porque no son para ahora, sino son para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin se acerca, viene, y Dios nos abre su palabra, nos revela la escritura, nos da a conocer los misterios que estaban escondidos, hermanos, a nosotros, para nuestra gloria. Oiga, ¿no le parece precioso? Por eso San Pablo, hermanos, exhorta, le llama la atención a una de las iglesias y le dice, hermanos, cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría.
y me propuse en no saber nada de ustedes, ninguna cosa entre ustedes. Lo único que yo fui con este propósito es de saber y de conocer de Cristo y de este crucificado, porque es la única palabra, es el único mensaje que puede cambiar la vida de una persona. Este Cristo que murió y resucitó al tercer día, que fue colgado en una cruz. Por eso es importante. Pablo le decía, ¿para qué? Para que la fe, la confianza de ustedes no esté basada en un hombre, no esté basada en un grupo, en una denominación, no, para que la fe de ustedes esté fundamentada sobre el único fundamento que es Cristo el Señor. A su nombre, hermano. A su nombre sea la gloria, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. El valor de la palabra, el valor de la Escritura, hermanos, para nosotros debe de ser de suma importancia. Yo no sé si ustedes valoran la palabra de Dios, porque también yo he visto dentro de las iglesias, por ejemplo, bueno, hay palabra para todo, ¿no? Como Dios nos conoce. Los hermanos, las hermanas que tocan los instrumentos y que cantan. Los que están al control, hermanos, de los equipos, muchas veces están desprevenidos, descuidados en la palabra. Solamente se abocan a hacer su tarea que nos corresponde o que les corresponde dentro de la iglesia para el beneficio de muchas personas que van a oír esta palabra. Pero es importante que cuando ya entra la palabra, eso debe de cesar y estar los hermanos y las hermanas escuchando la palabra de Dios. Porque usted no se da cuenta como el mundo. Me recuerdo hace muchos años atrás, un hermano me dijo, hermano, a ver, necesito que me haga un favor. Quiero que me vaya a reemplazar en una iglesia. Hay una campaña y yo no puedo asistir. Allí va a estar un grupo de cantantes. Yo no sé si ustedes han escuchado o han oído hablar de un cantante, bueno, famoso allá. Y ese grupo estaba ese día ahí. Y yo llegué temprano, no había llegado nadie. Me puse a orar, como es la costumbre de los creyentes, llegar al templo a orar. Y cuando empiezo a sentir al rato bulla y empiezan a subir a la plataforma, hermanos, dije, ¿y a qué hora se van a encomendar a Dios? ¿Y a qué hora van a pedir la bendición a Dios? Y no, hermanos, y desde que suena ahí, afinaron su instrumento y se bajaron. Y después empezó el culto. Para ellos empezó la función. Ni siquiera hicieron lo que hacen los religiosos, que cuando entran al templo, ¿cierto? Alguna, la iglesia histórica, hermano, a lo menos tiene esa reverencia de que se inclinan ante una imagen y se hacen una cantidad de cosas, hermanos. Y si hay una pileta con agua, se mojan allí, se mojan también creyendo que se están santificando. Pero bueno, ellos lo hacen así. Pero estos evangélicos, cantantes, ni siquiera tuvieron ese temor que tiene la gente que tiene religión. ¿Eh? Entonces, hermanos, todas las cosas que nosotros vamos a hacer o hagamos, debemos de hacerla en el nombre de nuestro Señor. Si usted le hace un favor, le hace una misericordia, usted ayuda a alguien, debemos de hacerlo como para el Señor y no para las personas. Porque usted empieza a hacerle ese favor, a darle esas facilidades a las personas. Nosotros somos débiles, somos infieles. Vamos a defraudar a la gente. Y las personas podrán ayudarnos una, dos o tres veces y luego se van a cansar. Pero si nosotros lo hacemos como para el Señor, del Señor vamos a recibir bendición. ¿Es así o no? ¿Verdad, hermanos? Por eso debemos de tener cuidado. El Señor dijo que al final del tiempo la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. ¿Cómo está su amor por el Señor? ¿Cómo está su amor por la obra de Dios? ¿Cómo está su amor por la palabra de Dios? ¿Cómo está su amor por las almas perdidas?
¿Cómo está su amor, hermanos? Ese es el problema, que podemos conocer mucho, podemos tener conocimiento, pero este conocimiento es una espada de dos filos. Solamente esta palabra, la espada, se toma por una sola parte. No hay otra forma de tomarla, es una sola, por la empuñadura. Si usted la toma por otra parte, está corriendo peligro, está usted en un serio peligro, porque se puede herir si no se toma como corresponde la palabra del Señor. Y por eso hay muchos heridos, muchos debilitados, muchos enfermos, dice San Pablo. ¿Sabe por qué? Porque no han sabido valorar la palabra del Señor. ¿Cuánto adoramos al Señor, hermano? ¿Está cansado? Finalizamos ya entonces. Alabado sea el Señor para siempre. Dios nos ayude, hermanos, a poder darle el valor que corresponde a esta palabra en nuestra vida y en nuestra familia. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, hermanos, yo les estaba diciendo y dándole alguna reseña histórica, aunque yo sé que muchos la saben, la conocen. ¿Qué es lo que motivó a Pablo, este gran hombre de Dios, a escribirle a este joven evangelista, quien se estaba perfilando para el ministerio? Porque de aquí pueden salir de alguna de estas señoritas, de estos jóvenes. ¿Quién sabe qué Dios tiene dispuesto para ellos? A lo mejor han sido hoy llamados para ser salvos, pero de este grupo de salvados, Dios puede escoger a algunos de ustedes para la obra del ministerio. Amén. Yo le decía a Samuel, un niño, infante, ustedes no son como Samuel, son más crecidos, ¿verdad? Y han estado escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Decirle: heme aquí, Señor, tu siervo, tu sierva, oye. Amén. ¿O piensa pasar todo el resto de su vida solamente venir e ir como creyente? Dios anda buscando obreros para su viña, personas que estén dispuestas para trabajar en ella. Bendito sea el Señor. Entonces, el primer propósito de esta carta de San Pablo a Timoteo era de animar e instruir a este joven evangelista para la obra del ministerio. También una forma especial que yo veo que se siente en su escritura de este hombre, algo especial, era de pedirle a Timoteo que él por favor viniera pronto, porque ya Pablo estaba sintiendo, recibía el testimonio de que pronto iba a pasar de este mundo al otro. Él lo podía decir: he peleado la batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera. O sea, ya estaba a punto de ser sacrificado. Y el deseo de él era que ojalá Timoteo, a quien él amaba y lo tenía como hijo, alabado sea el Señor, no era que fuera hijo natural, sino que hijo espiritual, una persona a quien dedicó tiempo exclusivo, alabado sea el Señor, porque el tiempo en que Timoteo también estaba viviendo es como para los jóvenes de ahora, las señoritas de ahora, un tiempo difícil. No solamente en aquellos tiempos, para nosotros ya los adultos es difícil, no, para todo el que quiera buscar y servir a Dios. El enemigo nos hace el camino difícil, nos hace las cosas difíciles, hermano. Y es por eso que San Pablo le escribía a Timoteo diciéndole: hijo mío Timoteo, el ejercicio corporal, ¿ve? Esto, ponerse para allá, hacer esto, y que tuviera una linda estampa, no sirve de mucho. El ejercicio corporal para mantenerse lindo, ¿verdad? Así atrayente. Pablo, como que inspirado por Dios, se daba cuenta que eso también estaba en el tiempo de los griegos, en ese tiempo donde la sabiduría y el conocimiento y la palabra tenía un valor tremendo, hermano. Si usted se da cuenta, hasta ahora persiste el lenguaje griego, porque todas las palabras, hermano, como que tienen de ahí la etimología, la raíz. Hay una palabra que hablamos en castellano y dice al lado griego, y lo lleva a la raíz de donde proviene esta palabra. ¿Por qué? Porque quiere darle un buen sentido original. Y es por eso que Pablo, viendo que a lo mejor Timoteo estaba siendo como arrastrado, seducido, ¿verdad?, por la juventud de aquel tiempo, como muchas de estas señoritas están aquí, y los jóvenes, se da cuenta cómo es la moda del mundo.
Yo estoy seguro que muchas de ellas tienen esas luchas tremendas de ceñirse, ¿verdad? Pintarse, sacarse, oponerse, algo más. Es así, hermanos. Yo también fui joven. Alabado sea el Señor. Y hasta hace poco tiempo estaba desconforme como era. Ya tuve que asumirlo. Nunca estuve conforme y peleaba con mi Dios. ¿Por qué, chico? Piernas cortas. Sí. Ahora pelo blanco. Usar lentes, hermanos, que me fastidia este problema. Uy, me molesta, me da dolor de cabeza. Terrible. Sin ninguna figura, sin atracción. Es más que hasta de presencia, yo le digo a mucha gente, le caigo mal. Me ven y dicen, en cambio hay otras personas, hombres y mujeres, que lo ven de por allá, uy, y empiezan a mirarlo y son atraídos. Uno pasa desapercibido y es más, le soplan ahora para allá. Alabado sea el Señor. Pero gracias que este Dios santo y perfecto, hermanos, se fijó en esto, en esta vil persona, hermanos. Y yo le reclamaba a Dios y me sentía desconforme. Bueno, en una de las predicaciones de nuestro amado pastor Samuel Rolón, habló sobre las piezas únicas. Piezas únicas. Hoy dije, gracias Señor, porque soy único. No hay nadie más como yo, alabado sea el Señor. Así que imagínense, hermano, la estampa, como Dios me hizo único. Ni ustedes se parecen a mí, alabado Dios. Y a esto Dios le ha salvado, hermanos. A su nombre sea la gloria. Bueno, he dicho esto para que no estén tan tensos, ¿no? Para que no estén tan así. Alabado sea el Señor. ¿De qué estamos hablando en esta hora? ¿Cómo se llama el tema que tenemos? El valor de las Escrituras. Gracias, hermanos, por ayudarme. Alabado sea el Señor. El valor de las Escrituras, hermanos. Qué lindo, qué precioso. Alabado sea el Señor. Oiga, hace algún tiempo atrás nos llegaron las tarjetas, las credenciales, ¿no? Ya había un hermano que fue llamado al ministerio, un obrero laico, hermano. Dios mío, y se paseaba cuando llegó el momento. Y al año siguiente le llegó la tarjeta, la credencial. Ay, hermano, y cuando yo le hago entrega, tome, hermano, su credencial. Uy, hermano, pero qué contento, qué feliz estaba aquel pastor con aquella credencial, con aquella escritura que decía, fulano de tal, obrero laico reconocido por la obra del movimiento misionero mundial y sellado con el sello de la obra y la firma de nuestro pastor Jorge Álvarez, secretario general a nivel internacional. Oiga, cómo, hermano, se gozaba por esa escritura, por ese papelito, esa tarjeta que le habían enviado. Hermanos, cuánto más nosotros debemos alegrarnos, regocijarnos, debemos de saltar como becerro en la manada, de saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro de nuestro Dios. Ahí debemos alegrarnos, regocijarnos en la presencia de nuestro Señor. Tenemos que valorar la Escritura, claro, las cosas pequeñas también tenemos que cuidarlas, pero hermano, lo que tiene real, lo que tiene valor es esta Escritura, esta palabra de Dios. Dice el Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces San Pablo le escribía a este joven, como en esta hora me dirijo a la juventud. No se dejen arrastrar por las cosas del mundo, ni por esas luces de colores que el mundo le esté pintando a lo mejor a alguno. Son mentiras, una falacia. Es un engaño. Le está mostrando un mundo de fantasía que no es real. Guárdese para el Señor. Pídale a Dios que Dios le va a dar en su tiempo lo que necesita. Amén. A nosotros los casados, el Señor dice, no he visto justo desamparado, ni su familia mendigue pan.
Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Y a ustedes los jóvenes de la misma manera, hermanos. Dios sabe de lo que tienen ustedes necesidades y en su tiempo, si perseveran y se guardan para el Señor, Dios les dará lo que ustedes necesitan, hermanos. Porque Él sabe que el hombre y la mujer, Él sabe que no es bueno que esté solo. Amén. Si es eso lo que le preocupa a algunas, no se preocupe, Dios se lo tiene. Y mejor que al que usted a lo mejor le está poniendo la vista. No, dígale: Señor, guíame, oriéntame, démelo, espero con fe, con confianza, Señor. Pero hermanas, ustedes pueden ser muy útiles en la obra del Señor. Así como San Pablo se preocupaba de este joven Timoteo y le escribía, ¿era para qué? Para que él supiera, para que él estuviera pendiente, como hemos leído allí en Primera de Timoteo, ¿verdad? Por si tardo en ir, por si me retraso un momento, yo quiero que usted sepa cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que usted sepa y que nosotros también sepamos cuál debe de ser nuestra conducta. Y para saberla, tenemos la Escritura. Hacéis bien en estar atentos. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, ya que esta alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Alabado sea el Señor. Me gustaría que busquen en el Evangelio San Lucas capítulo 1. Me agrada la expresión que escribe este hombre, este evangelista, hermanos. Este hombre, cuando recibió el mensaje del Evangelio, cuando le hablaron a él y le contaron las cosas que el Señor vino a hacer, después de convertirse, hermanos, mire lo que hace, porque ahora estaba evangelizando, ahora le estaba predicando, le estaba doctrinando a una persona, y mire lo que hace. Ya lo tienen todos. San Lucas 1, hasta el verso 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. A un alto. Muchos ya habían tratado. Muchos habían intentado, pero no lo habían logrado. Así también hay muchos que vienen, hay muchos que han tratado, pero no pueden. Pero no se quede ahí, insista. Mire la recomendación que hace San Lucas después de poner en orden, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es nuestro deber investigar, averiguar, examinar que lo que nos están hablando y que lo que traen los pastores y de otros lugares debemos de examinar si es correcto o no es correcto. Pero usted y yo no vamos a tener la autorización ni el conocimiento para saber será verdadero o será falso si no tienes noción de la palabra de Dios. Por eso Dios quiere darle la luz, la claridad, la estabilidad y seguridad, que si usted conoce la palabra de Dios, sabrá discernir y conocer quién es verdadero y quién es falso, quién viene con palabras aduladoras y quién viene con la verdad ante su vida. Conoceréis la verdad y ésta los hará libres. Amén, hermanos. ¿Cuánto adoramos al Señor? Es de suma importancia, hermanos, que usted valore esta palabra, las Escrituras, hermanos.
Bendito sea para siempre nuestro Dios. Por eso que San Pablo le escribía a este joven. Ya vamos a finalizar, amados. Gloria sea el nombre del Señor. A ti sea la gloria, Padre amado. Entonces, el propósito general era de animar, instruir. Había que hacer correcciones, había que enseñar a este joven que estaba entrando en la fila del ministerio. Alabado Dios, y a la vez pedirle en una forma especial a Timoteo que viniera pronto a verlo, porque él ya sabía que iba a salir de esta vida. Alabado sea el Señor. También otro de los consejos que le da a Timoteo era cómo él podía enfrentar la herejía que estaba en aquel tiempo, también con las controversias religiosas. Recordemos, cuando San Pablo llegó a Éfeso, hermanos, toda aquella ciudad estaba entregada a la idolatría. Allí se había levantado una religiosidad terrible, un templo pero fantástico a la gran diosa Diana. ¿Recuerda usted? Pero que cuando llegó este hombre con esta palabra, con este mensaje, hermanos amados, y se para ante esa monumental religión que había allí, y comenzó a socavar los principios de aquella religión con este mensaje, con esta palabra, hermano. Esa misma iglesia a quien les escribe y de quien yo les dije en delante, según capítulo 4 del libro de Éfeso, verso 17, donde le aconseja a San Pablo cuál debe de ser la forma de vivir de ellos. Esa iglesia no hizo caso a la voz del Señor, ni a las recomendaciones de este hombre de Dios. Y por eso que usted la ve al final, en el libro de Apocalipsis, que ahora el Señor mismo le manda un mensaje a esa iglesia que no quiso ajustarse a la palabra del Señor. Cuando una persona no se ajusta a la palabra de Dios, es entonces que comienza a evacuar la presencia de Dios de su vida. Es como la otra iglesia que finaliza, de las 7 iglesias, que la otra iglesia desplazó totalmente a Jesús del medio de sus reuniones. Esta primera iglesia de Éfeso, ¿qué hizo? Dejó, no perdió, dejó su primer amor. Se afanó en trabajar, en hacer esto y lo otro, y en adquirir esto y lo otro, hermanos, que llegó a tal grado de conocimiento que ellos muchas veces probaban a los que se decían ser apóstoles y no los eran, los hallaban mentirosos. Dios le había dado capacidad de discernimiento, de conocer quién era verdadero y quién era falso, pero tuvieron el error de desplazar el amor de Dios de sus vidas, que ya no lo hacían con ese amor, con ese fervor. El conocimiento les hinchó la cabeza y les achicó el corazón, pero Dios quiere una cabeza buena, bien puesta, y un corazón sensible, que podamos tener el conocimiento de Él y adorarle, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Alabado sea el Señor. La otra iglesia, hermanos, llena de lujos, llenas de riquezas, de comodidades, y decíanse entre ellos: no tenemos necesidad de nada, pues tenemos de todo, nos hemos enriquecido, pues no nos falta nada. ¿No les suena como conocido ese lenguaje en este tiempo de ahora? ¿Cierto? Iglesias, mega iglesias, hermanos, tremendas, miles de personas que en una sola ofrenda, hermanos, recogen lo que nosotros podríamos recoger durante todo un año, 2 o 3 años, hermanos, para recién comenzar a dar el pie por un sitio, para levantar una casita así, hermanos, medianamente, hermanos, acomodada para albergar tantas personas que quieren servir a Dios. Y como hoy hay mega iglesias y mega pastores que bajan en helicópteros y se van en helicópteros, hermanos, que tienen, uy, Dios del cielo, qué terrible, hermano. Esa iglesia está muy parecida a la iglesia moderna de ahora, que lo único que buscan es
riquezas, espacio. Pero ¿qué han hecho con ese sistema de vida? Han ido poco a poco desplazando a Jesús, echándolo fuera. Para ellos es prioritario la prosperidad antes que la salvación del alma. Para ellos es más importante las cosas materiales que la conducta espiritual y la santidad que vive una familia, un hombre, un joven. Para ellos es más importante que le traigan bienes económicos y que no importa, disfruten, hagan esto y lo otro. No les interesa la conducta ni la calidad de vida espiritual de sus asistentes. Y eso ha hecho que la presencia del Señor se vaya retirando. Y ahora el Señor está afuera y golpea y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿En dónde estaba el Señor en esa iglesia? ¿Estaba adentro? ¿Estaba con los discípulos? ¿Estaba con los adoradores? ¿Estaba allí? No, estaba allá afuera. Sus líderes, las personas que no tuvieron el discernimiento que tuvo Lucas, que después de que le enseñaron, él se preocupó de averiguar. Dijo: averigua la verdad. Hermanas, hermanos, averigüen la verdad. No se queden con lo que le diga su líder. Y ustedes también, amado, escudriñen la palabra y analícenla, lo que le estoy hablando. Porque esto tiene repercusiones eternas. Su alma, la que vive dentro de nosotros, es eterna. Y Dios nos está dando la oportunidad hoy. ¿Para qué? Para que valore la palabra, el mensaje. Esto es lo que Dios quiere darte a tu vida. A lo mejor la carne se goza en baile y esto y lo otro, hermano, y muchas cosas más. Pero ¿de qué le vale? Porque la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, muerte eterna. Pero el que siembra, el que vive para el Espíritu y por el Espíritu, segará vida eterna junto a Dios. A Cristo lo habían desplazado, aquella iglesia trabajadora, esa iglesia esforzada, esa iglesia que tenía conocimiento, hermanos, por los afanes y por muchas cosas comenzó a dejar el amor de Dios. Y hoy, donde estaba esta iglesia de Éfeso, es un montón de ruinas. Una aridez terrible, hermanos. Y esta iglesia de la Odisea, la iglesia rica, la iglesia moderna, la iglesia que tiene de todo, pero que no tiene a Cristo. Es la última iglesia, la última señal en la cual el Señor nos dejó por los estados espirituales en que la iglesia a través de los tiempos iban a ir pasando. Tenemos una iglesia que pierde el amor. ¿Cuánta gente ha comenzado bien y ya ha perdido el primer amor? ¿Cierto? Se ha inclinado por los otros dos amores que le quedan, que es el amor ero y el amor filo. Han perdido el amor ágape, el amor de Dios. Les queda el amor ero, el amor sensual de la carne. Y algunos, han preferido perder el amor de Dios por el amor filo, el amor de la familia, el amor de la esposa, del esposo, de los hijos, de la casa, del hogar. Y no quieren buscar ni servir a Dios porque no. La esposa no quiere, el esposo no quiere, los hijos se han rebelado y por lo tanto, hagámosles caso, no vamos y démosle gusto. No, hay que tener el amor de Dios en nuestras vidas. Se pueden compatibilizar el amor filo con la familia, porque debemos de amar a la esposa, el esposo debe de amar a su esposa, de la misma manera la esposa, a los hijos. Pero no podemos perder el amor de Dios, no podemos perder la presencia del Señor. ¿Lo entienden, amados hermanos? Dios nos ayude, nos dé fuerza, capacidad para poder retener esta palabra en nuestra vida y por medio de ella servirle a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces San Pablo le estaba diciendo a Timoteo, instruyéndole cómo él podía combatir, cómo podía tratar la herejía que estaba ya levantándose y la controversia religiosa. A través de estas amonestaciones, usted puede leer el verso 14, alabado sea nuestro Dios. De ahí de segunda de Timoteo en el capítulo 3, donde nosotros leímos para meditar sobre este pasaje de la palabra del Señor.
por medio de estas amonestaciones serias a aquellas personas contenciosas. También le aconsejaba buscar ser una persona diestra, con conocimiento, un buen expositor de la palabra del Señor. Usted puede verlo en el verso 16 al 18 de este mismo capítulo donde hemos estado analizando la historia de Timoteo. Alabado sea el Señor para siempre. También en estos consejos que le daba a Timoteo, le recuerda que él debe de evitar profanas palabrerías, doctrinas extrañas que carcomen, hermanos, la vida espiritual y destruyen la fe de los creyentes. Eso usted lo puede ver en este verso, alabado sea el Señor, 16 al 18. Bendito sea el Señor para siempre. También usted puede ver cómo San Pablo le hace recordar la fortaleza, el fundamento divino. Alabado sea el Señor, que los cristianos debemos de tener para separar las cosas. Usted lo puede ver en estos mismos versículos. Verso número 19. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. También usted puede analizar los consejos que le estaba dando San Pablo a este joven líder espiritual, recordándole que la iglesia, al igual que una casa grande, tiene muchos utensilios, artículos que son de honra y también artículos que son para deshonra. Y el propósito de él era de que este hombre tenía que ser un vaso útil, preparado para toda buena obra. ¿Cuánto bendecimos al Señor, hermanos? A su nombre sea la gloria para siempre. Por eso que la recomendación del Señor es: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el Señor para siempre. Dios nos guarde, Dios nos ayude, amados, para poder valorar bien esta palabra que Dios ha colocado delante de nosotros. Recordemos cuál fue el final de San Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de vida o de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino que a todos aquellos que aman su venida. ¿Quiere usted la venida del Señor? ¿Desea usted que Cristo venga? ¿Verdad? Yo creo que todos, sobre todo los que ya estamos por entrar en su maravillosa gloria. Y si así no fuera, yo le digo a los jóvenes y a las señoritas de esta República del Uruguay: esfuércense, peleen la buena batalla, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, confiando en los dichos de su boca. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que sean mujeres, hombres valientes y que puedan llevar adelante esta obra en esta nación del Uruguay. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Pónganse de pie, hermanos. Agradezcamos al Señor, dele gracias a Dios. Aleluya, alabado Dios. Amado Dios, le agradezco por la bendición que me has dado de hablar de tu palabra a este precioso grupo de hermanos, hermanas, matrimonios, jóvenes, señoritas, adolescentes. Señor mi Dios, y a cada uno de nosotros, los que ya hemos entrado, Señor, en la recta final. Oh, muchas gracias, Dios, por esta bendición que nos has dado de poder
ser iluminados por tu palabra, reconocidos como tu Hijo a través de ella. El solo hecho de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, como propiciación por nuestros pecados. Muchas gracias, Dios. Le damos en el nombre de Jesús, pidiéndole a usted que la presencia de su Santo Espíritu, que convence, redarguye, reprende, exhorte, Señor mi Dios, traiga las almas al arrepentimiento, Señor mi Dios, e impulse a tu pueblo para esta obra misionera a la cual usted nos ha llamado. Dios mío, aquí está este grupo de personas. Dios del cielo, te los presento para que usted siga tratando con ellos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, no sé si habrá alguno de ustedes que siente ese anhelo, esa inclinación de querer ser útil en la obra del Señor. Si no se encuentra conforme con lo que está haciendo, porque quiere hacer más, creo que es la oportunidad para que alguno de ustedes se presente delante del Señor y le diga: heme aquí, Señor. ¿Habrá alguno de ustedes? No quisiera irme porque ya no creo tener otra oportunidad de este maravilloso congreso. Algunas de las señoritas, de los jóvenes, les animamos a seguir entonces buscando y sirviéndole al Señor. Quisiera que cantemos un coro. Quisiera, en esta hora las hermanas, no sé quién va a acompañarnos en la música. Gloria sea el nombre del Señor. Hay un coro que a mí me agrada, que yo siempre lo canto porque es como un himno así como de guerra, como de invitación, de ánimo. ¿Ah? Alabado sea el Señor. En mi mayor, hermano, por favor, si puede, ¿no? Mi mayor, a ver. Mire, yo quiero cantarle unas estrofas de este coro. Dice: en esta iglesia de fe y de poder. A lo mejor se lo saben, sería mucho mejor. En esta iglesia de fe y de poder. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar, como con gran poder. Amén, amén, amén. Como con gran poder. Amén, amén, amén. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Las almas vendrán a Cristo, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar, como amén, 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 como con gran poder. Amén, amén, amén. Yo sé que el pueblo de Dios es un pueblo inteligente. Tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Les parece si la cantamos sin música para ver si lo pueden aprender? Se divide en 3 estrofas. En esta iglesia aquí, de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. La primera. Luego dice: las almas vendrán a Cristo. Amén. Y los enfermos sanarán. ¿Les parece? A ver, tratemos de hacer estas 2 partes. Dice, sin la música: en esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. En esta iglesia de fe y de poder,
Dios va a derramar de su bendición. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. La pregunta es, ¿cómo? Con gran poder. Amén, amén, amén. ¿Cómo? Con gran poder. Amén, amén, amén. Otra vez. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Como con gran poder. Amén, amén, amén. Como con gran poder. Amén, amén, amén. ¿Se da cuenta? Es fácil. ¿Qué le parece si ahora lo cantamos? Bien. A ver, unas 2 o 3 veces para dejar este lugar. Ahora sí, amados. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán. El Espíritu Santo aquí se va a derramar. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán. Y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Como con gran poder. Amén, amén, amén. Como con gran poder. Amén, amén, amén. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Como con gran poder. Amén, amén, amén. Como con gran poder. Amén, amén, amén. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. En esta iglesia de fe y de poder, Dios va a derramar de su bendición. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Las almas vendrán a Cristo, los enfermos sanarán, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Como con gran poder. Amén, amén, amén. Como con gran poder. Amén, amén, amén. A su nombre. Si ustedes lo creen, así va a suceder, hermanos. Las almas van a venir a Cristo. La gente enferma se va a sanar. Los que no han recibido la bendición del Espíritu Santo hablarán en nuevas lenguas. Porque esta es una iglesia de fe y de poder. Amén, hermanos. Así que Dios les bendiga mucho, apreciados hermanos, hermanas en el Señor. Ha sido mi gozo y mi bendición de poder estar con ustedes.